El diablo estorba. Cuando se va a predicar la palabra de Dios, el diablo estorba. No permite, mueve gente para que ponga obstáculo a la evangelización. Mírenlo, está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 en adelante. En el 13 Pablo felicita a la gente de Tesalónica y le dice, bueno, le felicito porque ustedes tomaron la palabra de Dios como es en realidad, no como palabra humana, sino como lo es en realidad, como palabra de Dios. Pero luego San Pablo viene a decir que hay personas que ponen obstáculo para que se predique la palabra de Dios. Y dice San Pablo, esas personas son movidas por el diablo. ¿Lo quieren oír? Vamos, va. ¿Le toca a usted? Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Vamos a escuchar cómo dice San Pablo. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios. Escuche. San Pablo dice, me siento orgulloso con aquellos que cuando recibieron la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, que oyeron de los ministros de Cristo, la recibisteis. Miren lo que hay que hacer con la palabra de Dios. La recibieron. La recibisteis no como palabra de hombres. Muy interesante. ¿Cómo tenemos que acercarnos a la palabra de Dios? ¿Cómo la tenemos que recibir? ¿Otra vez? La recibisteis no como palabra de hombres. Ahí está el detalle, digo Cantinflas. Hay personas que agarran la Biblia y la toman como si fuera palabra de hombre. Y dice Pablo, así no es. Pero lo felicito porque cuando ustedes recibieron la palabra, no la recibieron como palabra de hombre, sino como. Sino según es en verdad la palabra de Dios. Entonces dice Pablo, le felicito porque ustedes la recibieron con todo el respeto. La recibieron con toda la fe, con toda la devoción, como lo que es en verdad, como palabra de Dios. La cual actúa en vosotros, los creyentes, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación. ¿Habéis qué? Habéis padecido. Aquí entra en acción cómo el diablo va a atacar al que predica la palabra de Dios. Dice, ustedes aceptaron la palabra de Dios no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad. Pero eso les ha tocado ¿qué? Padecer por eso. Ahí es donde los católicos hasta ahí llegan y se regresan. Porque la Biblia dice que el diablo va a hacer sufrir a los que predican la palabra de Dios. Lo va a hacer padecer. Repítalo. Pues habéis padecido. ¿Habéis padecido? De vuestra propia nación. ¡Ah, bárbaro! De los propios. Se lo traduzco en castellano. Cuando un catequista va a predicar la palabra de Dios, ¿quiénes son los que le van a hacer la contraria? Los mismos catequistas. A las monjas de mi convento les tengo más miedo que a todos los demonios juntos. Yo no estaba cuando eso, pero yo no sé quién sería, pero yo sé que una santa. A las monjas de mi convento más que a todos los demonios juntos. ¿Y a quién le va a temer un sacerdote que quiera predicar la palabra de Dios y que quiera dar al pueblo la palabra de Dios? ¿Y quiénes son los que le van a hacer la guerra? Los mismos sacerdotes. Si no, pregúntenme a mí. Por eso felicito a los hermanos sacerdotes que me abrieron las puertas y al señor obispo que me permitió venir a este lugar. Gracias. Dios les pague.
Porque un trabajo del diablo es cerrar las puertas. Pero dice la Biblia, ustedes llevaron la palabra de Dios con persecución. Otra vez, ¿cómo es? Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación. Por escuchar la palabra, padecieron de los de su propia nación. Las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Aquellos judíos mataron al Señor Jesús y a sus profetas. Actualmente los profetas de Dios tienen que ser atacados cuando predican la palabra de Dios. Eso no ha pasado de moda. Sigue. Y a nosotros nos expulsaron. ¡A bárbaro! ¿Qué dice Pablo? Y a nosotros nos expulsaron. Con la lupa grande. Vea lo que te espera, católico, si te aferras a la palabra de Dios. Vea lo que el diablo va a hacer por ti. Va a mover dentro de la iglesia quien te expulse de la catequesis. Va a mover dentro de la iglesia quien te expulse de la renovación carismática, quien te expulse de los catecúmenos, quien te expulse de los emausianos, quien te expulse de cualquier grupo de apostolado. Cuando te tomes en serio la palabra de Dios, encontrarás quien los expulse, dice Pablo. A nosotros mismos, dice Pablo, nos expulsaron. A mí, cuando me han expulsado de diversas partes, los mismos curas, los mismos obispos, yo me leo este pedacito y le digo, gracias Señor, porque me tocó vivir lo mismo que San Pablo. Oh, no. Y aquel católico que no tenga claro que el diablo va a atacar y le va a poner trabas y le va a impedir y lo va a perseguir y lo va, entonces ese verdaderamente no conoce las Escrituras. Repítalo. Y a nosotros nos expulsaron. ¿Se imagina que expulsaron a Pablo? ¿No van a expulsar al cura Toro? A nosotros nos expulsaron. Y no agradan a Dios. Y con eso están haciendo lo que le agrada al diablo y no a Dios. Vean cómo dice la Biblia que eso no agrada a Dios, al diablo sí. Sigue. Y se oponen a todos los hombres. Y se oponen a todos, no solamente a mí, a todo el que predique la palabra de Dios se opone. Impidiéndoles hablar a los gentiles. Impidiendo que se les predique a los que no creen, a los que no conocen, a los que no han vivido la experiencia de Cristo. Impidiendo, repita. Impidiéndonos. Otra vez. Impidiéndonos. Otra vez. Impidiéndonos. ¿Cuál es el trabajo del diablo? Impidiéndonos. Impedir. Impidiéndonos hablar a los gentiles. Predicarle a los gentiles. Para que estos se salven. ¡Ah, bárbaro! Miren la obra de Satanás. Impide que se predique a los gentiles porque no quiere que los gentiles se... Válgame Dios. Y que un católico no esté claro en esto. Cuando alguien le ponga un obstáculo, yo no voy a sufrir por eso. Me largo de la iglesia católica, me meto a evangélico. Por eso es que los curas se quedan solos. Por eso que la iglesia católica se queda sola. Me voy. Allá los evangélicos los reciben con los brazos abiertos. Bienvenido, bienvenido. Claro, es que así trabaja Satanás. Dentro de la misma iglesia lo van a perseguir. Le van a poner obstáculos. ¿Para qué? Para que no le predique a los que no conocen de Cristo, para que no se salven. Los mismos de dentro. O sea que el diablo se infiltra, se mete dentro de la iglesia. Y por eso ustedes van a encontrar gente dentro de la iglesia, llámese de la jerarquía o no de la jerarquía, que son un obstáculo para que se predique la palabra de Dios. Si no lo creen, pregúntenme a mí que conozco y he recorrido el mundo. Que conozco, fui a una parroquia donde el sacerdote le dijo a la gente: aquí pueden recibir al pastor que quiera. Si viene un testigo de Jehová, lo reciben. Pueden ir al culto y lo pueden escuchar y pueden estudiar la Biblia con él.
Si viene un pentecostal igual, un adventista igual, un evangélico igual. Pero el que reciba al Padre Toro queda excomulgado de la iglesia. Hermano mío, sacerdote, estudió conmigo en el mismo seminario. Comió de las mismas arepas que yo comí. Del poco de arroz que nos daban también igual. Y llegó a decir eso. Y le dijo al obispo, prohíbele al cura entrar a nuestra diócesis. Y el obispo sacó un comunicado y dijo, sin escuchar lo que yo predicaba, sin mirar si era verdad o mentira lo que le decía, sacó un comunicado, prohibido al cura Toro predicar en esta diócesis. A la semana el Papa me llama y me dice, lo mando por el mundo entero, hasta los rincones del mundo, a predicar el evangelio. Bárbaro. Pero ¿qué hubiese pasado si yo me pongo bravo, si me molesto? Yo no me pongo bravo, yo hago como Pablo. Pollo, peleta, donde no te quieran, no te metas. Listo. Pero estoy convencido de lo que dice la Biblia. A nosotros, ¿cómo es? Impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Ese es el trabajo del diablo. Impedir que se predique la palabra de Dios porque no quiere que la gente se salve. Siga. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados. Ahora pásalo al 18. Escuchen el 18, por favor. Escuchen. Atención, escuchen el 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros. ¿Se acuerdan? Le impidieron ir. Le impidieron ir. Y yo quería ir a vosotros. Yo, Pablo, Pablo. Ciertamente, una y otra vez. Yo quería ir a verlos a ustedes. Yo, Pablo, una y otra vez. Pero, la lupa grande. Pero, ¿quién se lo impidió? Pero, Satanás. ¿Pero quién? Satanás nos estorbó. ¿Me permiten un segundito, por favor? Quiero decirle a las diócesis donde me han pedido muchas veces que vaya, pero que no he podido ir, no porque no quiera en unas, sino porque Satanás me lo impidió ir, que quisiera verlos y que quisiera estar con ellos, pero Satanás me lo ha impedido. Y dice Pablo, eso me pasó a mí. Me pusieron un obstáculo. Y yo miro para atrás y digo, este camino lo recorrió San Pablo. Yo también lo tengo que recorrer. Bendito sea Dios. Pero ustedes tienen que saberlo. Y si no lo saben, sépanlo. El diablo hace un trabajo. No quiere que la palabra de Dios usted la proclame, porque no quiere que los gentiles se salven. Ese es el trabajo de Satanás. ¿Cuáles son las obras de Satanás? Quitarle la palabra de Dios, que usted no la lea, que le dé sueño, que le dé pereza, para que usted no crea ni se salve. ¿Cuál es el trabajo de Satanás? Adulterar la palabra de Dios, mandar gente que cambie el evangelio, mandar las sectas protestantes para que cada uno predique lo que le dé la gana, para que la gente no sepa en qué creer, para que la gente crea en las mentiras. ¿Y qué hace Satanás? Satanás impide que se predique el evangelio. ¿Para qué? Para que la gente no crea ni se salve. ¿Pero qué dice Cristo? Jesucristo el Señor dice, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea se salvará, y el que se resista a creer será condenado. San Marcos capítulo 16 versículo 15. Jesucristo, si quieren lo leemos para que ustedes se den cuenta. San Marcos 16, 15. Jesucristo manda y dice, van a predicar el evangelio para que la gente crea. Pero el diablo no quiere y lo impide, pero es el mandato de Cristo. El mandato de Cristo. Marcos 16, 15.
¿Lo tienen? Y les dijo, id vaya por todo el mundo por todos lados. y predicad el evangelio Y ahí el diablo estaba escuchando y dijo el diablo, déjelo, yo le voy a poner obstáculos, yo se lo voy a impedir, yo voy a hacer todo lo posible por robarle la palabra. Pero Jesús dice, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dijo Cantinflas, he dicho, caso cerrado.